Estamos con Bruno Buendía Cialer, novelista lambayecano, representante de la generación del 70, creo 80, yo, 80, ¿eh? Bruno, cuéntanos algo de tu vida, algo de tu obra y los periplos que estás haciendo. En primer lugar, eso de la generación del 80 es bueno, porque yo lo descubro en un poema donde está presente Beethoven Medina y Domingo de Ramos. Es un poema de 3 páginas y ocurrió la anécdota, si cabe, la propia anécdota, en el 2005, en un encuentro de escritores al que fui después de un inmenso silencio en el que venía. Entonces Beethoven se sentó, hola, nos saludamos, y vino Domingo, ¿no? Estaba en un estado fabuloso de alegría. Entonces hablamos, yo había leído, también había leído los 3 habíamos leído. Y Beethoven dijo, aquí está la generación del 80. Y efectivamente creo que la generación del 80 es una generación muy importante, como todas, porque es la generación que vive dentro de la guerra interna. La generación que soporta la guerra interna. O sea, si bien la década es efectivamente de la guerra interna, la generación del 80, nacidos en los 60, posiblemente, yo nací en el 60, vio qué hacer consigo mismo y con su literatura en la guerra interna, ¿no? Yo hice algo al respecto, percibiendo esta guerra interna en el Perú, que sostuvimos entre nosotros. Y publiqué una novela que se llama La Guerra Muerta. ¿En qué año se publica la novela? La novela se publica en el 96. Y fue escrita al final del 92-93. Y es la continuación de La Inexistencia, que se publica en el 90. La Inexistencia se publica en el año 90, dejó pasar 2 o 3 años, y empotro 3 capítulos más. Y esto lo ve críticamente Manuel Miguel de Priego, crítico muy interesante, y lo escribe en el diario El Peruano. Y lo menciona justamente como algo generacional, ¿no? Y yo creo que es así. Entonces, este posdescubrimiento de que pertenezco a una generación y que no me peleo por ello, sino que más bien trato de ahondar en en el significado, porque mucha gente se fue del país, no quiso saber nada, tiene todo el derecho. Otras personas iban y venían, lo cual era muy difícil también. Otros y otras nos quedamos. Yo fui consciente de que lo que estaba pasando, en primer lugar en el Ande peruano, y después lo que toca a la costa, a mí me vuelan, de un bombazo me vuelan, no a mí, sino en el atentado de Tarata me vuelan la casa, ¿no? A mi hermana casi la matan, ¿no? Entonces me quedé a vivir en el Perú con una decisión ciertamente arriesgada, pero porque me interesaba saber qué pasaba en el Perú, qué estaba pasando. No había visto un grupo alzado en armas que provenía del marxismo, leninismo, maoísmo, como fue el caso de Sendero, y por otro lado está el Estado peruano. Y por supuesto con toda la trama política de los partidos políticos que el gobierno de ese entonces había sindicado como que ya no había clase social política, que no había, entonces había defenestrado el sostén de una democracia. No solamente parlamentaria, porque yo he vivido todo eso, como digo, viví todo eso. Entonces me da mucho gusto decir ahora en un poema, o decirlo, o que me presente como lambayecano, a pesar de haber nacido en Miraflores. Lo han hecho hasta en el propio Miraflores me presentó como escritor lambayecano. En Trujillo, ahora último, me presenté una antología de José María Arguedas, acá en Lambayeque, en Chiclayo, y creo que también en Buenos Aires, donde últimamente acabo de estar.
siempre aclaro esto, ¿no? De que nací en Miraflores, mi madre, toda mi familia materna es chiclayana, mi padre y toda mi familia paterna es limeño, pero limeño así pura cepa, como se dice, y lambayecano de pura cepa también. Entonces, todo eso me permitió a mí, si bien ser un costero, estar en la costa del Perú, no dejar de percibir el Ande como columna vertebral de lo que es el Perú y qué es lo que Mariátegui indica, ¿no? O sea, el problema es el Ande, él lo llama el problema del indio. Yo me considero ahora, después de haber pasado por la experiencia de Vallejo, que es La Guerra Muerta, en la novela que aludo, y después de pasar el 2011 y que no haya pasado, ser como un escritor post-indigenista, porque lo último que publico, que es La Zona del Miedo como novela, trata del capitalino, del miraflorino, que regresa a un pueblo, al pueblo de sus orígenes, ¿no? Y cuyo significado está en la búsqueda o la busca, su propia entogénesis de la Huaca Chotuna. Que la Huaca Chotuna no tiene nada, se llama la Huaca o pirámide de Chot, que es un personaje de la cosmogonía mochica, cultura pre-inca, ¿no? Entonces me siento muy... No es algo narciso, pero sí me siento ahora más ubicable, aunque ya estos debates no son necesarios, pero sí en eso de ser miembro o no. Inclusive hay un poema, como reitero, como miembro de una generación del 80 que vivió y que vive todavía una guerra interna política, en este caso también, que vivió todos los sucesos de la década del 80 a nivel mundial, desde la muerte de John Lennon, la caída del muro de Berlín, y eso se veía, ¿no? Y eso lo he expresado a través de los trabajos tanto de poesía como de literatura, como hasta de ensayos, como de artículos en periódicos que he tenido, ¿no? Eso es como para responder lo primero que me preguntaba. Bruno, digamos, tú has transitado más en la parte novelística, pero últimamente has incursionado en la poesía. Tienes un poemario inédito listo a publicarse. Cuéntanos algo de él. Efectivamente, yo tenía la necesidad de contar cosas y decir cosas a partir de lo que antes he mencionado, pero había un vegetal que todos tenemos, los que queremos expresar, lo que vemos, el primer yo poético. Es un poemario que se llama Soma, el cual he puesto 12 a 14 poemas, otros los he retirado, que van a ser publicados posteriormente, y que está prácticamente a editar. ¿Por qué hago esto? Porque comenzó con la idea de publicar o escribir uno que otro verso, o uno que otro poema, y luego uno y otro poema formó un cuerpo, un soma, como lo llama. En un inicio se iba a llamar Conexiones, el libro, con el que cabalgó, ese título cabalgó. Y ahí sí hay una poética muy obvia, aunque no está expresada obviamente. Hay una poética de la generación del 80, hay una poética del amor, una poética posiblemente del amor de algún personaje que también está en una novela. Me siento muy cómodo en la novela. Como característica podría decir que yo no escribo con punto y coma, pero esta sensación de buscar la entonación, la idea, la poética, la búsqueda, el sentimiento o el contrasentimiento que uno ve en un verso, y cortarlo y decirlo y leerlo, que fue lo que a mí me pasó cuando me pidieron leer un poema, y ahí creció a otro, y ahora se ha formalizado en Soma, que es el título del libro o el título del poemario. No es que me haga ser poeta o no me haga ser novelista. Yo creo que voy a transitar siempre por ahí. También he hecho mucho teatro, he escrito mucho teatro que se ha llegado a la representación inclusive, y he hecho también muchos artículos de periódico que son muy costosos, no en términos crematísticos, sino que a veces te piden escribir para un medio, y a veces uno no tiene el tiempo, no tiene la energía o no está en la concentración para eso, pero también he pasado por estos géneros. Yo creo que esta diferenciación de géneros es muy occidental, proviene de Aristóteles, esto es esto, pero en el caso de Soma, la característica es el versículo, o sea, el verso largo, ¿no? Verso largo, simple,
y por ahí hay 2 o 3 poemas son muy breves, hay poemas muy largos donde le sale a uno un poco la narratividad o el contar, el contar lo que está viviendo dentro y lo que está viviendo desde dentro para afuera. Bruno, en el caso tuyo, tú has tenido una formación básicamente práctica en lo que es el teatro. Parte lo aprendiste de tu padre. Cuéntanos algo de bueno, sí. De tus inicios en el teatro, ¿no? Eso lo he contado y lo he escrito alguna vez, ¿no? O sea, mi padre ha sido Premio Nacional de Teatro en el 60, el año que yo nací, por eso es que bromeo mucho con eso. Y me sacaba del colegio, lo cual era fabuloso, cuando tenía 5 años para hacer documentales surrealistas de Lima. Y uno de ellos se llamaba Las Carcochas, o de los techos de Lima, y fueron colocados o puestos en Italia. Nunca los vi. Nunca me he visto, y me han contado, ¿no? Pero eran documentales, era un sketch, o lo que llamamos sketch nosotros, una pieza teatral muy breve, de unos 15 minutos cada uno, en que yo interpretaba a un niño como justamente el niño, The Kid, de Chaplin, mucho más surrealista, vestido siempre de blanco, no el niño pobrecito de Chaplin, en una Lima totalmente surrealista, aprovechada a las 5 de la mañana con mucha luz, y con una anécdota, por ejemplo, que era la de subirse a los carros muy viejos, los carcochas de la Plaza 2 de Mayo, y me subía con 2 o 3 actores, y mientras seguía grabando, y se improvisaba, y la improvisación era pegarle al chofer, pararle y hacer un escándalo con la policía, que de inmediato acudía y se seguía filmando, ¿no? Es muy propio de escenas chaplinescas, pero que llevadas al surrealismo quedaban bien. Yo me acuerdo mucho de esto, y luego ya la escritura dramática o la dramaturgia que está basada en una novela que es La Guerra Muerta, se llama Los duendes son los asesinos, se la llevaron a Alemania, la tradujeron, Ulrike Müller la tradujo. Sé que la representaron, tampoco vi el programa, nunca supe, porque ellos tienen unas características teatrales inmensas, y luego he tenido la oportunidad de actuar, de dirigir comerciales de televisión, de hacer representaciones teatrales también aquí en Lambayeque, en la representación de Nailam, del arribo de la cultura Nailam. Si bien no fue teatro, fue un hecho de actuación en movimiento corporal en escena para un público, atrapa mucho más, porque en mi caso no sé cómo será en los otros. Muchas veces lo que no puedo decir con la poesía, muchas veces lo que no puedo decir con la novela, me sale como lo puedo decir mediante el teatro. Además es mucho más energético, posiblemente no es tan atrapador como estar solo escribiendo, sino también cuando uno dirige la energía. Por ejemplo, ahora mismo hay una energía que se está cruzando entre nosotros. Esto ayudado por lecturas de maestros, sobre todo desde la escuela del gran Stanislavski, que ayuda mucho, y en los talleres que he realizado también han ayudado mucho, y que pienso continuar también en colocar algunas obras de teatro. También he sido ayudante de dirección de mi papá mucho tiempo, sobre todo cuando se hizo Felipillo, que se reestrenó el año 94, yo tenía 34 años, con el nombre Cuando el Sol se apaga. Ayudé a la producción, porque ahora en el teatro mucho pesa la producción. En ese entonces yo provengo de la Old Fashion School, la escuela antigua, donde es más clásico, y leo mucho más a los clásicos también, como a los modernos. Entonces, si bien he transitado por una variedad de géneros muy concretos, y creo que los viajes o el ser autodidacta, como el gran Amauta Mariátegui, me ha permitido esto, ¿no? Y yo le doy mucho peso a haber estudiado la obra de Mariátegui, haber seguido la consejería y desde el punto de ideología de Amauta, cuando él dice que es un autodidacta. Provengo de una familia de intelectuales, mi madre también lo es, ¿no? De una ONG y cuanto hay. Mi hermana es fotógrafa, gestora cultural, pero yo me considero un autodidacta. Bruno, ¿crees tú el hecho mismo de haber estado siempre vinculado al teatro, que eso te forjó un espíritu un poco iconoclasta, rebelde, de repente rompiendo la tradición occidental de no
ingresar a la academia y te llevó más a ser un tipo práctico, un tipo más observador, un tipo más crítico de la vida, de la cultura, el arte mismo?